poniendo la mesa en perspectiva en este lunes 23 de octubre de 2017. Estamos con Casilda Echevarría. Buen día. Hola, buen día. Gabriel Mazarovich. Muy buenos días, Emiliano. También súper bien. Muy buenos días para todos. Y Oenir Sartú. Sí, lo saludo también. El cric cric no se escucha, pero ya viene. Oenir ya llega. Empezamos mirando a Argentina, ¿les parece? El presidente Mauricio Macri se impuso ayer en las elecciones legislativas de medio término. Recuerden, en esta ocasión se votaba para renovar la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. Los candidatos de la coalición oficialista Cambiemos ganaron en 13 de las 24 provincias del país, logrando la victoria en las más pobladas como Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Santa Fe y Capital Federal, donde en realidad hubo una paliza de Elisa Carrió. Según las proyecciones que se manejaban en la noche y en la madrugada, el oficialismo obtendría en el nuevo Parlamento, si tomamos la Cámara de Diputados de 257 escaños, 108. La oposición se quedaría con 145. Los 4 legisladores restantes serían para otras fuerzas políticas. ¿Y qué pasó con Cristina Kirchner? Bueno, volvió a la escena política, obtuvo una banca de senador por la provincia de Buenos Aires con su partido Unidad Ciudadana, se aseguró de ese modo la inmunidad parlamentaria, pero allí perdió frente al candidato de Cambiemos, Bullrich, modificando entonces el resultado que se había dado en las elecciones primarias. Los escucho, señores. Señora, ¿quién empieza? Bueno, arranco yo. A mí me pareció muy interesante observar desde el punto de vista donde yo me paro para observar la realidad, que es periodista, analista político, analista de discursos, me he especializado medio en campañas electorales, el contrapunto de los discursos de Macri y de Cristina. Ayer obviamente fue un deleite para quienes nos apasionan estos temas seguir atentamente las transmisiones. Ustedes fíjense que en el discurso de Macri habló varias veces de palabras como cambio, palabras como estamos imparables, no nos paran, venimos a cambiar la Argentina, integramos todos juntos, o sea, un discurso, un relato abarcador, abierto, de brazos abiertos y de cambio, permanentemente cambio. Por otro lado, el discurso de Cristina Kirchner fue volver a esa cuestión de la confrontación. Vamos a hacer la oposición contra este modelo, contra esta historia, algo que ha sido la tónica de lo que fueron los gobiernos kirchneristas a lo largo de la historia. Claramente, evidentemente, las urnas han demostrado que Argentina no quiere más el discurso de la confrontación, el discurso de la crispación, el discurso de los enemigos, los buenos contra los malos. Y bueno, las urnas hablaron y las urnas le dieron a Mauricio Macri una dosis de nafta muy importante, de nafta fuerte, de nafta que le va a permitir llegar a todas vistas al final del mandato, después de 80 años que un gobierno peronista no logra llegar al mandato. A mí me parece sumamente interesante lo que estaba pasando en América Latina, en el sur de la América Latina, y esto que pasa en Argentina claramente se contrapone a lo que está pasando en Venezuela, y claramente me alineo con lo que está pasando en Argentina. ¿Quién va, Gabriel, ahora? Bien, yo dos cosas. Primero, hay una clara victoria del gobierno de Macri, por donde se la mire, decía una nota de página 12 hoy, claramente, tiene la mayor, si bien, porque esta elección se puede mirar de dos maneras, mirar solamente lo que se elegía, que era una parte del Parlamento, y mirarla en dimensión nacional. En el Parlamento logra avanzar, no logra mayoría en ninguna de las cámaras, pero logra claramente una victoria, pero luego en lo que se define de votos y de imaginario y de símbolo, logra una victoria clarísima, incluso en el voto nacional, levantando más que lo que levantaron los otros partidos. Recordemos, el oficialismo logra más del 40% de los votos a nivel nacional, ¿no? Es así. Y por otro lado, yo creo que hay que mirar con mucha, está muy, el discurso de Cambiemos, el discurso con el que se ha instalado, creo que está en construcción una nueva hegemonía en Argentina, que es una hegemonía dirigida a los sectores de las capas medias argentinas, con un discurso que ha permeado mucho allí, y bien, para ellos.
Creo que en el caso de Cristina Fernández se consolidó como principal referente opositora. Acá hubo una debacle que ya se había anunciado, pero de Randazzo y de Massa terrible en todos lados, no quedó nada de ellos prácticamente. La izquierda argentina hiperfragmentada, aunque el Frente Izquierda logra una votación media inesperada en algunos lugares, incluso con un nivel de votación inédito para la fragmentada izquierda argentina. Ingresando con fuerza al Parlamento, pero claramente, primero hay una victoria de Macri, segundo, dentro de la oposición, creo que se fortaleció Cristina Fernández y quedaron barridos del resto allí, y me parece que hay que tener que hay que desprestarse, quizás sea para la segunda intervención, un aspecto de si impactó o no impactó. Para mí claramente no impactó como alguna gente pensaba que iba a impactar el caso de Santiago Maldonado en las elecciones, ¿no? Si vamos al caso concreto de la provincia de Buenos Aires, faltaba dar los números. Esteban Bullrich, el candidato de Cambiemos al Senado, obtuvo 42% de los votos y Cristina Fernández 37%. Recuerden que en las primarias había estado finalmente Cristina arriba, sí, por ¿no? poquito también, y ahí, esta vez según los primeros análisis que está todo por hacer, gana. La caída de Randazzo y de Massa ahí prácticamente se trasladó entera para Cambiemos, no para Cristina, que aumentó, pero aumentó más el candidato de Cambiemos en Buenos Aires. ¿Seguís tú, Casilda? Bueno, a mí en primer lugar me da una fuerte alegría y además bastante tranquilidad, porque esto es como una especie de ola que se va afianzando en Sudamérica. Y por supuesto se está polarizando con respecto a otros países más del norte de Sudamérica que mantienen ese populismo arrasador que solo ha empobrecido a los pueblos y enriquecido a algunos, ¿no? En este caso, Cristina Fernández todavía tiene el 10% del padrón, digamos, de habilitados para votar, lo cual todavía me parece bastante preocupante. Y el otro aspecto preocupante es que ella ahora obtiene fueros. Entonces, todas las causas que ella tiene pendientes por haberse quedado con la plata de la Argentina entera, van a ser quizás más dificultosas. Pero, de todos modos, creo que es auspicioso que si el día de mañana ella tiene que ser condenada, sean las propias cámaras las que habiliten el desafuero para hacer efectiva la condena. Así que en ese sentido también me parece bueno que ella haya llegado a obtener una banca en Cámara de Senadores. En cuanto a las mayorías, yo creo que es beneficioso que Macri no haya tenido una mayoría absoluta ahora en las cámaras, lo va a obligar a negociar con la oposición, y ahí en la oposición se verán algunos sectores que van a ser más proclives a negociar y otros más duros. Por supuesto, el de Cristina probablemente sea el de más duro, pero el justicialismo, tal como ha pasado en estos 2 años iniciales, probablemente se vaya acercando a lo que es la racionalidad del gobierno en la Argentina. ¿Y Jovenir? Bueno, yo qué sé, la Argentina es como un experimento de cosas, porque uno ve, es decir, el fenómeno del peronismo, por ejemplo, que yo sí reconozco que es un populismo. Ahora, lo que pasa es que siempre la alternativa al peronismo en la Argentina han sido impopulismos, o sea, gobiernos oligárquicos, igualmente corruptos, pero exclusivamente oligárquicos, ¿no? Entonces, es muy difícil juzgar la realidad argentina con los mismos parámetros con que se juzga la realidad uruguaya, o se juzgaba la realidad uruguaya. Entonces, yo veo constantemente en el fondo una puja entre una oligarquía absolutamente cerrada e impopular. Las políticas de Macri están causando estragos sociales en Argentina. Es decir, es cierto aparentemente que el gobierno de Cristina Kirchner y antes el de Néstor Kirchner se caracterizaron por la corrupción. Parecería. Hemos tenido un par de brochazos importantes recién, ¿no? Casilda dijo que Cristina Fernández se llevó
¿Toda la plata de la República Argentina? ¿Cómo dijiste? Y sí, bueno, en términos no Parece- tan exactos. A Macri le quedó bastante, pero, ¿no? No, digo, por la duda, no sé. No. El gobierno de Cristina Kirchner, no precisa que lo diga yo, se ha llevado injustamente toda la plata de los contribuyentes. Con eso No, pero no se... Bueno, toda decir la plata, todo... No, por eso digo, me obviamente, parece que todo es me una parece que hemos cortado un exageración. poco con eso. Y ahora Bueno. Buenir hablaba de la oligarquía impopular. Pero, perdón, Emiliano, cuando este, digo todo, estoy hablando de miles de millones de dólares. O pero sea, no estoy hablando que hay de denuncias de 50.000 corrupción dólares. importantes, pero vamos a decir las cosas en términos más o menos No, está apropiados. bien, no es toda. Este, Yo no, y yo en lo el que- caso de Buenir, yo lo que estoy ¿cómo diciendo- decías? La No, yo lo que- oligarquía impopular. Yo dije que la situación política argentina se ha caracterizado por un enfrentamiento entre gobiernos populistas, es decir, peronismo, gobiernos populistas. El de Macri, dije que era es un gobierno de corte oligárquico, digo, es decir, los sectores que se manejan allí, las políticas que se aplican allí son de restricción. Es decir, están cortando todo lo que el régimen de Kirchner había distribuido, para bien o para mal, por medios lícitos o ilícitos o como sea. Digo, lo concreto es que se alternan en la Argentina gobiernos distributivos con gobiernos que concentran la riqueza o disminuyen la distribución social. Y el fenómeno que sorprende es que siempre después vuelve el peronismo, por H o por B. ¿Y por qué vuelve? Y vuelve porque la alternativa es absolutamente oligárquica. Entonces, Pero, la duda no sé que entre... no estoy tan de acuerdo con eso, ¿no? Tampoco. El gobierno de Fernando de la Rúa, que tuvo mucho problema, fue oligárquico. El gobierno de Fernando Larrua ni fue, digo, Bueno, pero- salió en pero- un Claro, helicóptero. pero por eso- no es pero porque, por eso digo, no es por porque eso lo digo. rodearan mareas de apoyo popular. Yo- Tuvo que salir rajando de la Por eso, azotea en por eso helicóptero. pregunto, no sé, ¿no? Yo lo- tengo miedo de que estemos cortando demasiado por eso, grueso en alguno de los comentarios que estamos haciendo en la mesa. Yo creo que se está cortando muy grueso. Yo creo que acá tenemos que empezar a analizar lo que está pasando en Argentina con ojos del siglo XXI y tratar de dejar atrás esos modelos dicotómicos, blancos contra negros, oligárquicos contra pueblos. Me parece que la realidad, por todo lo que está sucediendo, por todo el cambio que está pasando en el mundo, obliga a repensar las categorías con las cuales se piensa la política. La política se está dando vuelta. Sí, por ejemplo, yo me fijaba recién vuelta. Y se está dando vuelta, no sé hacia dónde se está dando vuelta, pero se está dando vuelta porque están cambiando las formas. Ustedes solo piensen... ¿Cómo déjame cambió terminar. en la Argentina? ¿Qué de nuevo hay en la Argentina? Pará. Vos fijate Ya, la mal. forma en cómo se comunicaban los peronistas con su pueblo y cómo se está comunicando la política y la forma de hacer campañas actualmente. Eso necesariamente, por toda la explosión digital, requiere todo un cambio de la forma de comunicarse con la gente. Y para mí todo eso también está cambiando las reglas de juego de todo, de la economía, de la política, de todo. Entonces, seguir viendo oligarcas contra pueblo, me parece que es mucho más complejo y mucho más rica la realidad que se está planteando en Argentina a través del triunfo de Macri, que Sí, claramente sí. viene Acá de hay una varios- familia muy rica, empresaria, oligarca, etcétera, pero es más complejo, me parece. Ahí está, hay varios mensajes que van por ese lado, como el de Sergio que dice: cataloguemos a Macri como oligarca. Está bien, bárbaro, pero el gobierno por eso es oligarca, y al mismo tiempo los gobiernos no populistas como el de Alfonsín pueden ser calificados de oligarcas. No. Esa es una pregunta, la plantea Eduardo, la plantea A ver. Sergio, la plantea Dante. ¿El gobierno de Ilia en su momento era un gobierno oligarca? Mirá, yo te voy a decir una cosa. A mí me parece que la historia, yo no estaba refiriéndome específicamente a cada gobierno que ha habido, sino a los sectores sociales que han estado en pugna en la Argentina. Por supuesto que hay gobiernos que han sido en general, por ejemplo, el radicalismo ha tenido una función de conciliación de clases como la que tuvo el vallismo acá. Ujú. Entonces, cuando hablamos de Alfonsín, yo te diría, bueno, creo que Alfonsín fue un intento de conciliación y no un intento de exclusión de los sectores populares. Ahora, si uno mira las políticas concretas que aplica, en el caso específico de Macri, es un recorte de las políticas sociales. Es decir, cosas que antes los argentinos no pagaban, las están pagando. Beneficios que antes tenían, se les cortaron. Bueno, Entonces, había un hay agujero fenómeno- grandísimo, ¿no? hay O sea, un- había que ajustar. Pero, pará un No, pero poquito, aparte, ¿con pará un eso poquito. qué se ayuda? Che, vos me dejan terminar una idea, Perdón, porque perdón, nunca perdón. puedo terminar una idea. Lo que quiero decir es esto, es que Está aprendiendo. las políticas que están haciendo son políticas de concentración de la riqueza y no de distribución,
Esa es lo que en concreto yo digo. Con respecto al cambio al siglo XXI, yo digo, la aparición de computadoras, de celulares y de drones no cambian. Hay un tema que sigue en política siendo eterno, es para dónde va la plata. ¿A dónde se distribuye? Si hay menos beneficios sociales en el gobierno que en el de Cristina, bueno, en el siglo XXI y en el siglo X y en el siglo 50 es lo mismo. La riqueza va para un lado o va para el otro. Los medios de comunicación serán distintos, pero hasta que no surja otra cosa que modifique, el juego de dónde va la riqueza y de dónde se concentra determina qué clase de gobierno tenés, ¿no? Vamos, yo daría el beneficio de la duda. Van 2 años de gobierno de Macri, heredó un agujero fiscal y con precios subsidiados de casi, y bueno, está haciendo el ajuste. Vamos a ver, en 2 años o 3 años veremos si es así como dice Ovenir o no. Vamos a completar y pasamos a otros temas, porque ¿sí? Yo lo que quiero decir es que cómo se beneficia más a quien tiene menos en un país, y eso únicamente se hace produciendo más y dejando que los gastos superfluos de un Estado sean menos. Entonces, en ese sentido, todo lo que fue distribución, más allá de quién se la llevó o si hubo la infraestructura en el estado desastroso que quedó en la Argentina, lo importante es que en este momento se está reestructurando la Argentina de modo que pueda producir y vender al extranjero, que estaba totalmente cerrada al mundo y obteniendo crédito internacional. De ese modo, en 2 años solo se puede reestructurar. De ahora en adelante y con una situación política más beneficiosa, es probable que ya los primeros indicios de crecimiento puedan verse más impulsados. Lo último, Gabriel. Yo me porté como un caballero acá asistiendo a este encendido debate. Voy a decir que no siente precedente, pero estoy completamente de acuerdo con mi colega Sartú, ¿no? En este caso. Yo creo que está claro que aquí hay nuevos instrumentos de acción política y que Cambiemos es una creación de los nuevos instrumentos de acción política en muchos sentidos y con un apoyo enorme del monopolio mediático en Argentina, el oligopolio mediático, que es tremendo, ¿no? En torno a su respaldo, a su construcción, etcétera. Creo que estos 2 años han sido de ajuste, eso está fuera de discusión, de ajuste y de represión, no solo por Santiago Maldonado. Hay mucho más pobre en Argentina que lo que había antes, se multiplicó el endeudamiento externo, el mismo día que le devolvió las retenciones a los productores ojeros le quitó derecho a los minusválidos en las asignaciones familiares, en una mezcla que es legítima, una decisión legítima, pero la tomó. Creo que el ajuste que ya se está anunciando ahora no tiene otro camino que la represión en Argentina. Y me parece que va a haber tensiones sociales muy grandes, porque está muy dispersa la respuesta al movimiento popular argentino, pero la va a haber, y trasciende largamente a la CGT y a los sectores con los que puede negociar Macri solamente. Entonces me parece que el programa económico, más allá del discurso, que defiende Cambiemos y que personifica Macri, lleva a tensiones sociales muy grandes y no tiene otra salida que reprimir. No hay otra manera que frenar, porque va a haber resistencia popular. Y creo que es lo que vamos a ver en los próximos años en Argentina.